Llega del espacio exterior con el viento, con las olas y surge del centro fundido de la Tierra, justo a tiempo para salvar a un planeta en crisis. Tierra, aire, fuego, agua e imaginación. Ha llegado el momento de los recursos ilimitados. A continuación, energía renovable en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. La acción nunca se detiene en la sede de distribución regional de FedEx, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Oakland, en California. Es el centro de esta gigante empresa de envíos para la región del Pacífico. 1.700 empleados y un sistema de bandas transportadoras de última tecnología distribuyen alrededor de 85 millones de paquetes al año. Todos los días pasan por esta sede más de 250,000 paquetes. En un mes usamos entre 450 y 500,000 horas kilovatio de electricidad. A fin de satisfacer esta demanda de electricidad, FedEx decidió construir su propia planta eléctrica. Es silenciosa, no tiene partes movibles y está convenientemente ubicada en el techo. Aprovechando la abundante luz solar del lugar y 7.525 metros cuadrados de espacio sin usar en el techo, FedEx contrató a Sharp Solar para que diseñara este sistema de electricidad fotovoltaica en 2005. Actualmente este satisface el 80% de las necesidades de electricidad de la sede. Es un sistema de 904 kilovatios. Es muy grande. Quizás sea el sistema solar de techo sobre un edificio comercial más grande del estado de California. Consta de unos 5.700 módulos solares y utiliza alrededor de 300,000 células de silicio. Cuando la luz solar alcanza una célula de silicón, estimula unos electrones que se liberan para formar una corriente eléctrica. Puntos metálicos de contacto canalizan esa corriente y completan el circuito. Normalmente, 40 células solares conforman un módulo. A su vez, varios módulos juntos conforman una formación. Se reúne la energía de estas formaciones y se pasa a través de un convertidor que transforma la corriente directa en corriente alterna. Y eso es todo. En una fracción de segundo, la luz solar queda convertida en electricidad, suficiente para impulsar toda la actividad que ocurre abajo. Puede hacer funcionar desde un bombillo sobre un escritorio hasta el sistema de distribución en su totalidad. Una de las grandes ventajas de la energía solar en aplicaciones comerciales es que, típicamente, el sistema produce la máxima cantidad de electricidad justo cuando los precios del servicio están más altos, es decir, a mediodía, la hora en que el sistema genera más electricidad de la que usa el edificio. Entonces, la electricidad regresa a la red y coloca el medidor en una frecuencia más baja. Además, el sistema no requiere prácticamente de mantenimiento. Eso nos complace mucho y es otra manera en que FedEx logra reducir su impacto ambiental sin dejar de proveer un servicio excelente. ¿Qué tipo de beneficio ambiental puede proveer un techo así? A lo largo de sus 25 años mínimos de vida útil, este compensará un total de 10.000 toneladas de dióxido de carbono. Esto equivale a sacar 2.100 autos de circulación. En una economía que soporta la carga de los costos de un petróleo y un gas natural cada vez más escasos, en un planeta que ya siente el impacto del cambio climático producido por los combustibles fósiles, la revolución tecnológica a impulsar es la de la energía renovable. Yo diría, bienvenidos al siglo XXI. Las cosas van a cambiar. La energía sustentable es algo que interesa a nuestros hijos y a la mayor parte del público en general. Y la energía renovable debe necesariamente ser parte de la solución. La luz solar, el viento, el agua, el calor geotérmico y la biomasa son, en esencia, recursos ilimitados. Y todas son tecnologías comprobadas que funcionan aquí y ahora. El Sol provee a la Tierra de una cantidad inconcebible de energía.
En una hora, la Tierra recibe del Sol más energía de la que usa la raza humana entera en un año. Con la tecnología actual, paneles fotovoltaicos que cubrieran 26.000 kilómetros cuadrados o alrededor del 10% del área total de Nevada, podrían proveer toda la electricidad que se utiliza en los Estados Unidos. El fotovoltaje o la conversión de la luz solar en electricidad no se descubrió sino hasta el siglo XX. Sin embargo, la tecnología termosolar, o el uso consciente del calor solar, es una antigua práctica. Quizás su uso más antiguo esté en las casas orientadas hacia el sur. Ciertas culturas antiguas, como los indios Anasazi del suroeste de los Estados Unidos, diseñaban sus edificaciones con una orientación hacia el sur a fin de maximizar el calor que recibían del sol. Este se mantiene bajo en el horizonte sur en los meses de invierno. En verano, cuando el sol está en lo más alto, el acantilado que se elevaba detrás de las casas proveía una refrescante sombra. Este sigue siendo un diseño común en la actualidad. Los griegos construyeron ciudades enteras posicionando las calles de manera que cada casa pudiera aprovechar la luz solar durante el invierno y evitarla en verano. Los romanos fueron un poco más allá y descubrieron que el vidrio transparente capturaba el calor solar, así que cubrieron sus ventanas con vidrio para hacer lo que ellos llamaban hornos solares. 2 milenios más tarde, en el siglo XIX, nació el equivalente de esta tecnología, el calentador de agua solar de techo que atrapaba los rayos del sol en un recolector de vidrio y calentaba el agua rápidamente en el interior de tubos de agua aislados. Para comienzos del siglo XX, el 30% de los hogares en Pasadena, California, utilizaban calentadores de agua solares. El mismo concepto se utiliza actualmente para proveer agua caliente a millones de personas a un bajo costo, incluso en climas fríos y nublados. En casi todos los hogares, la electricidad proveniente del gas natural se utiliza principalmente para calentar agua. Usar el sol para hacer esto es mucho más económico. La energía térmica solar también puede producir electricidad a un bajo costo. Las plantas solares gigantes como esta ubicada en el desierto Mojave de California no utilizan paneles fotovoltaicos para convertir la luz en electricidad. En lugar de ello, estos espejos concentran los rayos solares sobre un fino tubo de absorción que corre sobre sus puntos focales. Dentro del tubo hallamos un aceite sintético que recibe el calor intenso. Llega a unos 1000 grados centígrados. Les recomiendo que nunca pongan la mano sobre el foco de uno de estos espejos, porque les abrirá inmediatamente un agujero en la piel. El aceite caliente hace hervir agua, creando un vapor que hace girar unas turbinas. Luego el aceite vuelve a circular a través del circuito cerrado. En áreas calientes y secas, las plantas solares generan una inmensa cantidad de megavatios, a un precio menor que el de la electricidad convencional. De hecho, una serie de plantas solares que ocuparan el mismo 10% del área de Nevada también podrían satisfacer la demanda entera de electricidad en los Estados Unidos. Mientras tanto, la tecnología fotovoltaica entra en su segundo siglo de existencia. Ha avanzado mucho desde 1940, cuando Albert Einstein probó que la luz estaba compuesta de minúsculos paquetes de energía llamados fotones, que podían ser transformados en electricidad. Las células fotovoltaicas alcanzaron su primer gran logro en los años 50 gracias a la carrera espacial. Los primeros 2 Sputnik que fueron al espacio usaban transistores que costaban varios millones de dólares, pero que morían luego de una semana y media porque funcionaban con pilas de linterna. Ya se ha creado el primer satélite artificial del planeta Tierra. En cambio, los satélites del programa espacial estadounidense que usaban energía solar fueron un éxito inmediato. Hoy en día, los paneles fotovoltaicos siguen siendo la fuente de energía de la mayoría de los satélites y sondas espaciales del sistema solar. En este sentido, el estilo de vida del siglo XXI, con el posicionamiento y la comunicación global, depende completamente de la energía solar. La Guardia Costera de Estados Unidos fue una de las primeras usuarias del fotovoltaje en tierra, la energía eléctrica que usan sus boyas a control remoto, así como sus estaciones climáticas utilizan paneles solares conectados a pilas. En la década de los 70 y 80, los paneles solares hicieron
hicieron un trabajo heroico durante una de las peores sequías que hayan afectado a África. Se utilizó energía solar para bombear agua desde 12 metros de profundidad, salvando así muchas vidas. De hecho, uno de los usos más valiosos del fotovoltaje hoy en día es el suministro de agua potable en el tercer mundo. Para aquellos que ya están conectados a la red de electricidad, el fotovoltaje se está haciendo cada vez más viable. En Estados Unidos, una casa de 2 habitaciones en los suburbios recibe suficiente energía en el techo como para satisfacer 1 o 2 veces su demanda de electricidad. Para que el sistema solar funcione no hace falta tanto sol. El programa de energía solar más exitoso del mundo se encuentra en Alemania, donde hay menos luz solar que en Seattle. Por ahora, los paneles fotovoltaicos siguen siendo costosos. El costo de la electricidad solar es de 2 a 5 veces mayor que el de la electricidad tradicional. Sin embargo, los dueños de casa conectados a la red de energía solar pueden vender electricidad a la compañía de su área en horas pico a un precio elevado. Los sistemas sí se pagan solos. Es posible recuperar la inversión en 4 o 5 años, pero generalmente para sistemas residenciales se recupera en 10 a 12 años. Esto sin tomar en cuenta otros beneficios como la protección contra la inflación del servicio y el aumento del valor de la propiedad. Hasta ahora, el costo esencial de las células solares ha sido el silicio ultra puro que se requiere para la reacción fotovoltaica. Pero más de una compañía busca cambiar esto. La industria del fotovoltaje se basa principalmente en baldosas de silicio con las que se fabrican células solares altamente eficientes, pero esas baldosas son muy costosas. Nanosolar utiliza finas láminas de un material fotoactivo en lugar de esas costosas baldosas. En lugar de usar silicio, la compañía Nanosolar de Palo Alto utiliza una combinación de elementos semiconductivos. Tenemos cobre, indio, galio, azufre y selenio. Como es muy largo decirlos todos, los abreviamos diciendo CIGS. CIGSS. Es un material hermoso que absorbe la luz solar con mucha facilidad, por lo que podemos usar capas muy finas. Tan finas que el material de absorción se fabrica a muy pequeña escala. Luego se imprime, literalmente, sobre un substrato de papel de aluminio como tinta fotovoltaica. En esta máquina experimental, el papel de aluminio se desplaza muy lentamente, pero se pueden construir máquinas similares capaces de operar a cientos de metros por minuto. Dado esto, estas máquinas relativamente económicas pueden utilizarse para fabricar una enorme cantidad de células fotovoltaicas. Los paneles solares de esta clase, así como los de silicio, pueden formar parte de la superficie misma de cualquier edificación en techos, vidrios de ventana e incluso, próximamente, en pinturas. El fotovoltaje integrado en las construcciones reducirá aún más el costo de la electricidad solar. Se debe a que no habría que comprar paneles ni infraestructura, se compraría todo de una sola vez. En mi laboratorio se han examinado prospectos según los cuales se obtendría del sol entre el 20 y el 25% de la demanda energética, fabricando un material que se pudiera poner en todas partes. El calor del sol también hace surgir una fuerza invisible y poderosa conocida como viento. En cuanto a las tecnologías energéticas del futuro, el viento será una fuerza a ser tomada muy en cuenta. Entre las redondas colinas del centro del estado de Nueva York se encuentra el Fenner Wind Project de Enel North America. Aunque no es el proyecto de energía eólica más grande, representa un nuevo paradigma dentro de esta tecnología, pues utiliza menos turbinas, más grandes e inteligentes, eliminando así la necesidad de docenas de turbinas más chicas. El proyecto Fenner comprende 20 turbinas de viento construidas y mantenidas por GE Energy. Cada una mide 65.53 metros de alto y posee un rotor de 66.45 metros de diámetro, es decir, un poco más que la envergadura de las alas de un 747, y produce 1.5 megavatios de electricidad. Considerando el consumo de un hogar del estado de Nueva York, calculamos que este proyecto de energía eólica puede suplir a unos 14.000 hogares durante un año. La conversión del viento en electricidad comienza cuando éste fluye sobre las aspas aerodinámicas del rotor. La combinación entre elevación y arrastre causa el giro de las aspas.
El viento posee una enorme cantidad de energía cinética. Al igual que sucede con un velero o con un avión, un elemento mecánico captura esa energía cinética proveyendo elevación. Y como pasa en un propulsor, esa elevación se convierte en momento torsor. Ese inmenso momento torsor se pone en acción dentro de la planta eléctrica de la turbina, ubicada a 61 metros del suelo. Las aspas recogen la energía del viento y la convierten en energía mecánica que se transmite por un eje principal hasta la caja de velocidades. Allí se pasa de una revolución a unas 70 revoluciones y esa nueva energía sale por un segundo eje y entra en este generador, que es el que produce la electricidad. El generador opera a 850 hasta 1400 revoluciones por minuto. Desde el generador, la corriente eléctrica baja hasta unas líneas de transmisión ubicadas bajo tierra y luego hasta la red de electricidad. El principal reto para la energía eólica es el hecho de que el viento no sopla todo el tiempo, en todas partes. La solución ha sido diversificar las ubicaciones de las turbinas y orientarlas en dirección del viento. Controles computarizados pueden girar la turbina entera hasta 360 grados a fin de atrapar el viento prevaleciente. Dichos controles también pueden redirigir las aspas separadamente para colocarlas en una posición óptima según el viento. Podemos mover cada aspa por separado. Todas ellas se colocan justo en la posición que indicamos y la mantienen. Cada turbina se alinea sola con el viento sin necesidad de la intervención humana. Sí se requiere un personal técnico para el mantenimiento de la turbina. De vez en cuando cambian algún bombillo. Quienes teman a las alturas no apliquen para este trabajo. Tal vez tengo la mejor vista desde mi oficina en todo el condado de Madison. Solo miren desde aquí arriba, es absolutamente precioso. Es frecuente llamar a un grupo de turbinas de viento siembra eólica. En el caso del proyecto Fenner, Nueva York, el terreno es realmente agrícola. Los dueños de esta tierra son agricultores locales como Donna Griffin. Para ellos, apoyar a la ecología ha resultado una buena manera de ganar dinero. Tenemos un contrato con ellos. Nos pagan por la producción de cada turbina. Es otra siembra que cosechamos, pero es mucho más fácil que nuestros otros cultivos. El viento es gratis. Mientras la turbina siga girando, sabemos que van a pagarnos. Desde Nueva York hasta Dakota del Norte, las tierras de cultivo y los campos baldíos estadounidenses se están convirtiendo en plantas eléctricas impulsadas por el viento. Los recursos eólicos de Estados Unidos están entre los mejores del mundo. Para que se hagan una idea, los estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur por sí solos tienen en teoría suficiente viento como para abastecer a todo el país. El reto sería organizar la transmisión y la distribución, pero en el centro del país los recursos eólicos son inmensos. También lo son a lo largo de ambas costas. La agricultura y la energía eólica tienen una larga historia juntas. De hecho, los mayores avances en tecnología eólica se han hecho en granjas. Los famosos molinos de viento holandeses que aparecieron en 1390 vieron muchas innovaciones a lo largo de los siglos. Entre estas, los pequeños planos sobre sus ligeras aspas de madera, que mejoraron notablemente el arte de la elevación aerodinámica. Estos generadores preindustriales se utilizaron principalmente para el drenaje o para moler el grano a fin de producir harina. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, pequeños molinos de granja en Estados Unidos fueron los primeros en usar numerosas aspas de acero, livianas y eficientes, que producían un momento torsor importante, incluso con vientos de baja intensidad. Algunas de estas máquinas fueron también las primeras en convertir el viento en electricidad. En el siglo pasado se instalaron muchos molinos en el oeste de California para impulsar bombas de agua para la agricultura y la ganadería, de manera que mucho en este país comenzó usando energía alternativa. En ese entonces era lo normal, pero los molinos fueron desapareciendo a medida que fue bajando el precio del petróleo y de los combustibles fósiles. La nueva era de la tecnología eólica comenzó a principios de los 80 cuando la compañía Sun Systems comenzó a instalar turbinas de 50 kilovatios, algo minúsculo para los estándares actuales, en las colinas de Tehachapi, California. En la década de los 80 pasamos de 50 a 60 a 200 kilovatios para el final de la década. Durante los 90 alcanzamos los 550 kilovatios
Y luego pasamos a 750. Luego, para el final de esa década, estábamos a 1.5 megavatios. La compañía implementó también turbinas de velocidad variable que permitían a los rotores acelerar y generar energía adicional si llegaba una violenta ráfaga de viento. Avances como estos, aunados a controles computarizados más inteligentes y a diseños de rotores más livianos, económicos y aerodinámicos, han hecho que el costo de la energía eólica pueda competir con el gas natural o incluso con el carbón. La energía eólica está experimentando un crecimiento exponencial. Dentro de poco, varios países europeos pasarán a obtener el 20% o más de su electricidad por este medio. En junio de 2006, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que también apuntaría a una meta del 20%. Actualmente la cifra es menor al 1%. Los ingenieros seguirán haciendo más resistentes y económicas a las turbinas, así que podemos esperar que su tamaño también siga aumentando. Como siempre, mientras más grande sea el rotor, mayor será la cantidad de energía capturada. Algunas de las turbinas más grandes ya están recogiendo las enormes cosechas de viento de los océanos. Existen ideas de hacer turbinas más grandes, de más de 5 o 6 megavatios, así como de colocarlas mar adentro. Vemos muchas oportunidades técnicas que nos impulsan a llevar la tecnología eólica aún más allá de lo que hemos alcanzado hasta ahora. Estamos progresando, somos el futuro. Estamos reduciendo nuestra dependencia del petróleo y al mismo tiempo estamos salvando el medio ambiente. Es una energía positiva. Es una tecnología viable. Es económica. Ha sido probada. ¿Qué más necesitaríamos saber? La tecnología eólica es sin duda atrayente, pero esta también lo es. La energía geotérmica, suficiente como para suplir a una pequeña nación. Una pequeña nación insular rodeada de volcanes y ubicada justo debajo del Círculo Ártico ha emergido como líder mundial en energía renovable. Aprovechando su riqueza de fuego y agua, el pueblo de Islandia se ha vuelto casi independiente energéticamente. Abundantes lluvias y el derretimiento de los glaciares proveen una energía hidroeléctrica que representa el 80% del consumo de la nación. Esta agua también baja hasta una superficie porosa bajo tierra y continúa hasta unas rocas que el magma calienta y que se encuentran cerca de la superficie en Islandia. Tal colisión da como resultado géiseres, fumarolas, agujeros humeantes y la fuente renovable conocida como energía geotérmica. La gente de Islandia lleva siglos usando el agua caliente geotérmica para lavar la ropa y bañarse. Pero no fue sino hasta mediados del siglo XX que sus ingenieros comenzaron a explotar el recurso a una escala lo suficientemente grande como para reemplazar los costosos combustibles fósiles importados. Para nosotros es un recurso nativo, indígena. Es mucho más económico que los demás recursos que tenemos y además no daña el medio ambiente, así que creo que tiene muchos beneficios. En Islandia, el agua geotérmica provee calefacción y agua caliente al 93% de los hogares. El vapor geotérmico genera el 17% de la electricidad. En total, la energía geotérmica cubre más del 50% de la demanda total del país. La planta eléctrica Nesjavellir es un complejo de doble uso. Utiliza la energía geotérmica para proveer electricidad y agua caliente. Ambos productos surgen inicialmente de uno de los 15 agujeros de hasta 1.800 metros de profundidad que se han abierto aquí. El pozo del agujero tiene paredes de cemento hasta una profundidad de unos 610 metros. Más abajo, el pozo está recubierto con un metal perforado que deja pasar el vapor y el agua caliente para que asciendan a la superficie debido a la gran presión. Cada agujero produce una descarga por sí mismo. No es necesario usar bombas. Luego usamos una serie de poderosas válvulas arriba para controlarlo.
La mezcla de vapor y agua caliente es enviada al módulo de separación. Desde aquí el agua y el vapor toman rumbos separados. El vapor se dirige al desvaporizador, donde se elimina la humedad que podría dañar las turbinas. El vapor de agua en exceso se expele al ambiente junto con cantidades mínimas de gases de efecto invernadero. En el transcurso de un año, esta planta emitirá 12.000 toneladas de tales gases, es decir, la misma cantidad que una planta que utilice carbón emite en 5 días. Una planta geotérmica de electricidad funciona exactamente como cuando se utiliza carbón para hacer girar una turbina, pero en este caso se utiliza un vapor natural. Y lo que sirve para producir electricidad es la presión del vapor, no el calor como tal. El vapor hace girar una de 4 turbinas a 3.000 revoluciones por minuto. Las turbinas se combinan para generar 120 megavatios de electricidad, la cual se envía a Reykjavik. Nesjavellir es una zona geotérmica de alta temperatura. Quiere decir que el agua que hay bajo la superficie puede, en virtud de su temperatura, disolver sulfuro y otros minerales corrosivos. Por eso no puede usarse directamente en el sistema de calefacción de la población. Así la planta emplea agua geotérmica para calentar agua fresca secada de un pozo natural cercano. En la primera etapa del calentamiento, el vapor en exceso de las turbinas que producen electricidad se usa para llevar el agua fría a 51.6 grados centígrados. 125 grados Fahrenheit no es suficiente para nosotros, así que debemos calentar el agua un poco más, hasta 86 grados centígrados. Eso equivale a unos 187 grados Fahrenheit. Esto lo hacemos en un intercambiador de calor. Dentro del intercambiador de calor, el agua salada geotérmica lleva rápidamente al agua fresca hasta su temperatura deseada de 86 grados centígrados. Seguidamente, el agua fresca ya caliente se bombea a la tubería colina arriba. Desde ahí el agua fluye por la tubería hasta Reykjavik por gravedad. El calor que se pierde en el camino es menos de 2 grados centígrados. Se pierde en 1,8 grados. Así que podríamos decir que el aislamiento de la tubería es casi perfecto. Luego de proveer agua caliente y calefacción, esta fuente de energía geotérmica aún tiene calor suficiente para derretir la nieve de las aceras en invierno, pasando por debajo del pavimento. Además, permite a cientos de viveros cultivar frutas frescas y vegetales. Incluso el agua geotérmica salada encuentra otros usos. El agua que fluye de la planta geotérmica islandesa, única en el mundo de las plantas de energía, provee un agua tibia y rica en minerales a la Laguna Azul, un spa sumamente popular. El gobierno de Islandia se ha puesto una ambiciosa meta a largo plazo: convertir todos los autos de la nación e incluso su flota de pesca para que funcionen con hidrógeno ecológico producido con energía geotérmica e hidráulica. Si ese día llega, Islandia habrá cubierto todas sus necesidades energéticas usando recursos renovables. Islandia no es el único lugar de la Tierra rico en recursos geotérmicos. En general, donde quiera que haya actividad volcánica, habrá energía geotérmica. Un estudio estima que 865 millones de personas que viven en regiones volcánicas, desde Japón hasta Idaho, podrían obtener su electricidad por medio de este recurso. Eso representa el 17% de la población global. Pero existe otra forma de energía geotérmica, menos exótica, que cualquier dueño de casa puede aprovechar. Se conoce como energía geotérmica de suelo. En casi todo el mundo, a unos 2.50 metros bajo la superficie, se encuentra aire a una temperatura estable de entre 10 y 24 grados centígrados. A fin de capturar ese aire, se abre una trinchera debajo de la construcción y se coloca una tubería. Un líquido anticongelante que se hace circular por medio de una pequeña bomba eléctrica pasa a través de los tubos. En verano, el líquido saca el calor de la casa, dejando entrar el aire más fresco. En invierno, el aire más caliente del suelo calienta el líquido y este entra en la casa, más fría. Se trata, en efecto, de un intercambiador de calor subterráneo. En la medida en que sigan aumentando los precios del aceite de calefacción y del gas natural, más personas comenzarán a recurrir a este sistema. Y al igual que todos los demás recursos renovables, la energía geotérmica estará ahí esperando.
La tecnología renovable tiene sin duda lo que hace falta para proveer electricidad y calefacción. Pero, ¿qué tiene que decir sobre el futuro del automóvil? Desde siembras de etanol hasta autos eléctricos, es un acalorado debate. A primera vista parece un típico taller mecánico, pero Lovecraft Biofuels, ubicado en Los Ángeles, no tiene nada de típico. En apenas 3 horas, y por $200, ellos hacen que un motor de diésel funcione con aceite vegetal, 100% estadounidense. También pueden funcionar con biodiesel, aceite mineral, querosén, aceite de caja y aceite de motor. No es deseable que el motor funcione con todas estas opciones, pero después de la conversión tiene esa capacidad. El petróleo, que representa el 30% del gasto energético mundial, es cada vez más escaso. Por tanto, no sorprende ver a los clientes alineándose para cambiarse a otro tipo de combustible que sea renovable. Para muchos autos de diésel, la conversión solo requiere añadir un filtro especial de alto flujo y un intercambiador de calor que utiliza refrigerante, calentado por el motor, para llevar el refrigerante, calentado por el motor, para llevar el aceite vegetal a la temperatura adecuada. Si se logra bien ese equilibrio, el motor funciona de maravilla, a veces incluso mejor que con el diésel. El mejor combustible es el aceite vegetal usado, ya que el proceso de fritura elimina el agua que pueda haber dentro del aceite. Así, quien hace un trato con un restaurante para llevarse el aceite usado, libre de costo, se ahorra una fortuna. Esto se debe a que así el restaurante evita pagar el costo de desechar el aceite y el conductor obtiene combustible gratis. El aceite vegetal nuevo funciona casi tan bien como el usado. Al parecer el mejor es el aceite de semilla de algodón, pero el de soya es el más fácil de conseguir, funciona de maravilla y es el más barato. Así que preferimos el aceite de soya, puede servir a los agricultores, mantiene el dinero dentro de la economía estadounidense y ya cuenta con una infraestructura. Aunque la idea de que un auto funcione con aceite de cocina pueda parecer graciosa, el combustible de aceite vegetal es parte de la solución a un problema realmente serio. Casi el 20% de los gases de efecto invernadero que producen el recalentamiento global provienen directamente de los automóviles. Además de ser renovables, los biocombustibles, desde el aceite vegetal hasta el biodiesel y el etanol, tienen al menos 2 ventajas ambientales sobre la gasolina. Sus emisiones son menores en cantidad y menos tóxicas. Y lo que es más importante, su emisión de carbono podría verse compensada por el carbono que el propio biocombustible extrajo de la atmósfera cuando era una planta. El biodiesel, que se fabrica de los aceites grasos de la planta, y el etanol, un combustible alcohólico destilado del azúcar de la planta, son los biocombustibles más populares del momento y provienen de la historia misma de los automóviles. Rudolf Diesel construyó su motor para que funcionara con aceite de cacahuate. Henry Ford diseñó el modelo T para que funcionara con etanol. Luego entró a la escena el petróleo y apareció la gasolina, que era mucho más económica que el etanol. En ese entonces no éramos tan eficientes produciéndolo. Cada nuevo descubrimiento de petróleo doméstico, por ser más económico, fue marginando a aquellos primeros biocombustibles. Ahora estamos cerrando el círculo al retornar a lo que utilizábamos al comienzo. En Estados Unidos, la materia prima más popular para la producción de etanol es el maíz, pero el etanol de maíz genera apenas un poco más de energía que la cantidad de combustibles fósiles necesarios para cultivar y destilar el grano. Por cada unidad de petróleo que se invierte en el proceso de producción, se obtienen 1,3 unidades de etanol. El resultado es positivo, pero no es tan bueno como podría ser. En cambio, el etanol de caña de azúcar que se utiliza en Brasil genera 8 unidades de energía por cada unidad fósil invertida. La materia prima está repleta de azúcares fermentables y además el resto de la planta se quema en su totalidad para activar la fermentación y el destilado. El resultado es una importante reducción de las emisiones de carbono y un etanol sumamente económico para los conductores brasileros.
En el Laboratorio de Energía Renovable de Golden, Colorado, los investigadores buscan alcanzar niveles similares de eficiencia extrayendo azúcares de toda la planta. Esto incluye la llamada biomasa celulosa. Los agricultores de maíz se alegrarán de saber que uno de los productos con mejores prospectos es el forraje de maíz. Son los tallos, la farfolla, las mazorcas, las hojas, todas las partes de la planta de maíz a excepción del grano. Es todo lo que no se cosecha como alimento. Muchas veces queda esparcido sobre el campo. Actualmente no hay muchos usos para esa materia. Lo difícil es convertir las duras fibras celulosas en azúcares, usando enzimas sintéticas, pero el beneficio podría resultar enorme. Con la biomasa manejamos proporciones de 10:1. Es decir, por cada unidad de energía fósil o petróleo que se invierta en el proceso, se obtienen 10 unidades de energía combustible. El pasto alto de pradera podría convertirse en un tipo de cultivo para biocombustibles aún más poderoso. Con este tipo de material se puede obtener más tonelaje de biomasa por acre de tierra que con el forraje de maíz. Pero también tiene muchos otros beneficios. No requiere tanta agua ni fertilizante para crecer y crece muy rápidamente. Se puede cultivar 1 o 2 veces al año y puede crecer dentro de un área geográfica muy amplia, desde Dakota del Norte hasta Texas en el sureste. Los biocombustibles no son la única manera en que la energía renovable puede hacer más ecológico el automóvil. También existe la red de electricidad. Este es un híbrido enchufable. Al igual que otros híbridos, funciona con un motor de gasolina y un motor eléctrico impulsado parcialmente por el momento del frenado. Pero Felix Kramer y la California Cars Initiative han llevado estos autos, ya eficientes en cuanto a su consumo energético, un paso más allá. En este caso se trata de un Toyota Prius. Repotenciaron la batería de manera que el auto pueda funcionar solo con electricidad, obtenida directamente de cualquier enchufe de 120 voltios. Enchufar este auto es realmente fácil. Una vez lo cronometré y requiere apenas unos 9 segundos. Lo único que se debe hacer es tomar este cable, enchufarlo aquí, 120 voltios y listo. La gasolina se utiliza solo como combustible de extensión. Si se va a menos de 56 kilómetros por hora, no se usa ni una gota. Más allá de esta velocidad, los motores eléctrico y de gasolina se combinan para lograr un promedio de 160 kilómetros por galón. El alcance de este auto es ilimitado porque también es un auto de gasolina. Es un auto que se puede enchufar en cualquier momento que resulte conveniente. No hay que preocuparse de que vaya a quedarse sin combustible. Los autos que alcancen 160 kilómetros por galón o más serán necesarios en caso de que las tierras agrícolas del mundo deban comenzar a cultivar combustible, además de comida. Con los patrones de consumo actuales no habría suficiente terreno para reemplazar el consumo petrolero sin poner en peligro los alimentos. En 2006, los geniales y simples prototipos enchufables impresionaron muy bien tanto a senadores y diputados demócratas como a republicanos. Un congresista me presentó y dije, aquí estoy, y traje conmigo mi infraestructura. Todos se rieron, pero es cierto, esta es la única infraestructura que necesitaría el auto. Como sabemos, hoy en día la electricidad se genera principalmente con combustibles fósiles, pero quienes proponen el prototipo enchufable tienen la visión de una red eléctrica cada vez más ecológica, que se usaría para cargar la batería del auto, y los biocombustibles celulosos servirían para llenar el tanque. Ciertas corporaciones hablan de instalar puertos solares para autos. Pondrían células fotovoltaicas en los techos de sus garajes y la gente enchufaría ahí sus híbridos o autos completamente eléctricos durante el día. Mientras que los biocombustibles y los híbridos enchufables ganan terreno, una nueva ola tecnológica de energía renovable entra con la marea. Aunque los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre, apenas hemos comenzado a aprovecharlos directamente como fuente de energía. Es posible que estos generadores marinos nos abran las puertas hacia una fuente pura e ilimitada de energía. La energía hidroeléctrica fue la gran fuente de energía renovable del siglo XX y seguirá proveyendo gigavatios de electricidad. Sin embargo, la mayoría de los ríos importantes del mundo ya están represados, de manera que el futuro de la energía hídrica está en el mar. De entre las diversas tecnologías que capturan la energía oceánica, la descarga de marea es la más cercana en diseño a la energía hidráulica tradicional.
El sistema consiste en una represa que recoge agua de la marea alta hasta que haya suficiente potencial para generar energía. Luego, el agua sale a presión a través de unas turbinas cuando hay marea baja. La represa más grande y antigua de este tipo en el mundo se llama La Rance. Ubicada en Francia, comenzó a producir energía en 1966. Hoy en día aún provee electricidad para 240.000 hogares. Una tecnología más reciente, conocida como energía de flujo de mareas, emplea turbinas tipo propulsor para capturar la energía cinética de las corrientes submarinas. Esta es una energía que podríamos aprovechar en muchos lugares, ya que el flujo de las corrientes ocurre en todas partes del planeta. Recoger esas energías podría hacerse muy bien y ni siquiera tendría que ser en la superficie. El problema es que el ambiente marino es bastante difícil de manejar. Ocurre la oxidación y las partes están siendo constantemente golpeadas de un lado a otro. Con frecuencia el costo de manejar esos factores en términos de reparaciones puede ser bastante elevado, pero estamos viendo nuevos adelantos en ese sentido. Muchos de esos adelantos están ocurriendo en las Islas Británicas, donde algunas compañías como Marine Current Turbines están pensando en grande. Hunden inmensos pilares en el suelo marino y dejan que las turbinas cumplan su función. La cantidad de energía que se obtiene de una turbina es directamente proporcional a la densidad del fluido que pasa a través de ella. Así, una turbina de agua tiene varios cientos de veces más energía que una turbina de aire. La energía de oleaje es una tecnología aún más nueva, pero quizás sea la más prometedora de todas, dado que el poder de las olas puede ser capturado en cualquier parte del océano. En este diseño, una cadena de 137 metros de largo, constituida por tuberías conectadas por inmensas junturas, se encuentra semisumergida en el mar. Cada movimiento de las olas es resistido por piezas hidráulicas ubicadas en las junturas. Esta acción bombea aceite de alta presión a través de unos motores hidráulicos, que a su vez impulsan generadores eléctricos. Líneas de transmisión eléctricas también mantienen la planta eléctrica flotante anclada al suelo marino. La compañía escocesa Ocean Power Delivery ha instalado una exitosa granja de olas de 2.5 megavatios cerca de la costa de Portugal. Una granja de olas que ocupara menos de 1.3 kilómetros cuadrados de océano podría generar 30 megavatios de electricidad, es decir, suficiente para 20.000 hogares británicos. Con 1.222 kilómetros cuadrados de océano, se podría proveer electricidad a los 24 millones y medio de hogares del Reino Unido. Cada región de la Tierra tiene sus propios recursos renovables, desde el vasto potencial eólico de Dakota del Norte hasta la enorme cantidad de energía solar que hay en el Sahara. Si los unimos todos, una cosa queda clara: la energía renovable ofrece una solución global a los problemas globales. Tenemos el potencial de pensar en revertir la situación, pasar de ser una economía impulsada por los combustibles fósiles con pequeños usos de energía renovable a ser una economía impulsada por la energía renovable con los combustibles fósiles solo de relleno. Es un mundo que hace apenas 1 o 2 décadas nadie creía posible. La tecnología funciona, pero un futuro renovable requiere también de cierta voluntad política y de una nueva manera de pensar en la que una granja cultiva el viento. Una cosecha genera combustible y un techo puede convertirse en una planta eléctrica.